¿Española? Española. Parece que hablaba italiano. Gata, hem terminat aquest experiment. Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a hacer un experimento súper interesante. ¿Por qué? Porque voy a ir a hacer las compras aquí en Rumanía, pero voy a hablar en español. Sí, les voy a hablar a los rumanos en español y vamos a ver qué es lo que entienden de lo que yo les digo y si comprenden lo que quiero comprar o no. Este es el primer lugar al que voy a ir a comprar algo rico para comer. Es un lugar que vende cobrig, paticería, cosas dulces. Así que voy a ir y hablar en español. Vamos a ver si entienden. Y si logro comprar, así que deséame suerte. ¿Sabías que el 75% de las personas que me miran no están suscriptas? Ponemos subscribe que es fácil, gratis y me ayudas un montón. Y ahora sí, con el dinero en la mano, estamos preparados para ir a comprar y hablar en español. Vamos a ver qué pasa. La idea es comprar algún postre que tenga manzana. Hola, ¿strudel tienen? ¿Sí? Ah, uno. No, este. Adentro con dulce, algo dulce. Da, ese. Sí. ¿Cuánto? Sí, uno. ¿Española? Española, Argentina. Hablo español. Ce cauți în România? Mi esposo, Sotul, esposo. ¿Cómo te llamas? Patru. No, tú, Andrea. ¿Eres Andrea? No, Andrea el nombre. Mariana. Ah, lindo. Je parle français. ¡Ay, qué bien, de verdad! ¡Qué buena! Bueno, español la próxima. Chao, gracias. No, la señora un amor, la verdad, no puede ser más buena. Me dijo si era española, obviamente le dije que no, que era de Argentina. Lo único que le pregunté, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y me dijo 4. entendió mal, la verdad que... Dice llamas en lugar de llamas. Claro, porque lo dije con mi tono argentino de llamas. Se llamaba Mariana y me dijo que habla francés, así que fue súper amoroso. Muy bien, un saludo a Mariana de este lugar, vayan a comprarle. Bueno, ahora voy a comer este dulce. Obviamente yo entendía lo que me decía, porque después de estar acá en Rumanía tanto tiempo, lo único que dije es Sotul, ¿viste? Como para que sepa, que entienda un poco. Pero yo entendía que me decía qué quería, si cummeres, si cumillines o todo. Pero me hice la tonta y le dije dulce, porque es dulce. Entonces son palabras que son súper similares, pero me entendió y lo pude hacer perfectamente. Y tiene una pinta esto, mira lo que es. Muy bueno. ¿Saben por qué es rico? Porque es casero. Lo casero acá siempre es mucho mejor que los de supermercado. Así que si querés probar un dulce rico casero, lo mejor es ir a comprar así a lugares donde lo hacen de manera casera y no a un supermercado que quizás tiene más químicos y más. Miren lo que es esto. Tiene manzana, que acá es la señora me decía mere. Tiene nuez. Chicos, no. Qué rico, Minunat, por favor, qué rico. Al menos voy a ir a 3 lugares diferentes, 3 tiendas, aquí le dicen magazine,
o 3 comercios diferentes en donde venden diferentes cosas, kioscos o lugares donde venden cosas ricas, pero que no sean supermercados, porque el supermercado uno puede hacer el self-service, pero aquí necesito que alguien vea si me entiende o no cuando yo hablo en español y si logro comprarlo, claro. El primer lugar fue súper exitoso y me fue bien y pude comprar y además hasta me hice amiga de la señora que lo vendía. Vamos a ver qué pasa con los otros 2 lugares que quedan. Ahora es el turno de ir a comprar a este lugar. Y ahora me voy a comprar un agua mineral, o eso voy a intentar hacer. Como no podía sacar el agua porque la heladera tenía un candado, el señor salió a ayudarme y me sacó el candado. Un señor de muy pocas palabras, pero la verdad súper amable. Después me di cuenta que la heladera no estaba cerrada con candado, sino que el candado estaba abierto. Bueno, me súper entendió, le dije, me parece que hablaba italiano, pero fue un hombre, me dijo, agua, sí, perfecto, perfecto, me dijo. Y la verdad, después de la placenta Cumere, el agua va genial. Así que, 2 adentro, pude sobrevivir hablando español. Como tercer lugar, quise ir a este puestito que estaba sobre la calle. Sin embargo, cuando pasamos nos dimos cuenta que estaba cerrado. Y ahora era momento de ir a una tienda más. Como las otras tiendas estaban cerradas, tuvimos que venir a esta placita en donde hay un montón de puestos para poder comprar algo. La idea era comprar o un capuchino, o un café, o una cerveza. Vamos a ver si puedo. Y una pregunta, ¿cerveza timilloriana tienen? El señor no entendió a mi pregunta si tenía cerveza timilloriana. Me hizo con la cara un gesto de que no entendía. Luego de eso se puso a hacerme mi capuchino. Le pregunté cuánto era para poder pagarle y me respondió for. A todo lo que le preguntaba me respondía en inglés. Claro que entendía lo que yo preguntaba, pero su respuesta era en inglés. Bueno, gracias. Chao. Muy bien. Bueno, este me habló en inglés, o sea, automáticamente ante una lengua que no conoce respondió en inglés, pero bien, la verdad que bastante bien. Bueno, la verdad es que ahora, desde las 3 experiencias que he tenido, la primera fue una señora, más o menos entre 60 y 70 años, que hablaba francés. Muy bien la señora a esa edad hablando francés. De verdad que yo no sé si los argentinos de esa edad hablan idiomas. Segunda experiencia para comprar el agua mineral fue un señor, también en un rango de edad parecido a la de la señora, quizás un poquito menos, entre 55 y 65 años, y hablaba italiano, porque me dijo, perfecto, me dijo. Así que yo trabajando en cruceros me di cuenta que hablaba italiano. Después también me dijo algo así. No sé si me dijo va bene o algo así.
tercera experiencia donde me compré ahora el cafecito. Era un señor más joven, más o menos entre unos 50 y 60 años, y hablaba inglés. O sea, muy bien, no encontré una persona que solo me hable en rumano. Muy bien, esto es una ventaja muy buena. Y estoy hablando que no estoy en Bucarest, no es la capital del país. Estoy en otra ciudad, que es Ploiești, que no es una ciudad turística. Y me parece muy bien. Así que punto para los rumanos. Gata, am terminat acest experiment. A fost foarte bun. Muy bien. Bueno, hoy he comprobado, y no solo comprobado, sino también grabado en video, de que si venís en Rumanía y no hablas ni rumano, ni español, ni inglés, ni otro idioma, bueno, muy bien. Siento que lo logré. ¿Qué logré? Hemos comprobado y experimentado al 100% que si les hablas español, a los rumanos te entienden perfectamente. En las 3 tiendas en las que he estado me han entendido lo que quería comprar y me han cobrado sin problema. A ver, con esto quiero decir que no esperes a venir a Rumanía y no voy porque no hablo rumano o porque no hablo inglés. Mira, yo con español pude desenvolverme y en la próxima vez, a ver qué opinan ustedes. La próxima vez quiero hacer este experimento, pero en una ciudad 100% turística. Recuerden que aquí no es una ciudad turística y es el claro ejemplo de que de los 3 lugares donde fuimos, la gente podía entenderme sin problema. Imagínate en una ciudad turística. Así que en un video futuro lo que quiero hacer es exactamente este mismo experimento, pero en una ciudad turística. Y por supuesto que si lo hago en una ciudad turística voy a hablar más a ver qué es lo que entiende esta gente del idioma español. Como ya les dije en otro video, los rumanos la tienen súper clara con todos los idiomas, te entienden y hasta te hablan en otro idioma. ¿Por qué? Porque el rumano es un idioma que deriva del latín y tiene muchas similitudes con el español, el francés, el portugués, el italiano. Así que ya sabes, si te gustó este video y mi experimento, déjame like, contame qué te pareció esto. Yo me despido en rumano, ahora sí, hasta el próximo video. Papá, la revedere.